Para el equipo de Contrapoder es un placer tener al ingeniero, al gremialista, al padre, al deportista, un hombre que por su gran humildad detesta que le digan experto petrolero, pero su vasta experiencia en materia energética lo hace estar aquí. Con ustedes, el ingeniero José Tomás Pérez. José Tomás, ingeniero, 25 años de experiencia en la industria petrolera. Tu carácter humilde te lleva a nunca querer decir que eres un experto en esta materia. Sin embargo, en tu lucha gremial y en los que te conocemos, sabemos que conoces la materia. Pero fíjate, a nosotros nos ocurre algo, al pueblo venezolano, que después de cientos y tantos años de vivir del petróleo, no manejamos, el pueblo común no maneja lo que tiene que ver con los precios petroleros, la vida del petróleo, su historia, ¿no? Y de lo que nosotros tenemos la dependencia sobre ello. ¿Qué opinión se merece eso? Bueno, gracias Ernesto por la invitación esta tarde. Y bueno, mi opinión sobre eso es no solo una opinión, una preocupación que tenemos nosotros los profesionales del petróleo, porque Venezuela depende en un 90 y tanto % exclusivamente del petróleo. Todos nuestros ingresos, la mayor parte de nuestros ingresos vienen del petróleo. Y es increíble que el ciudadano común no conozca sobre petróleo, sobre nuestra industria, sobre las políticas petroleras. No queremos tampoco que las personas conozcan de las tecnologías de avanzada y todo lo demás, porque ya eso es de especialistas y de los que trabajamos en la industria petrolera. Pero las políticas económicas van directamente en concordancia con las políticas petroleras y todos debemos estar al tanto de esas políticas. Por lo tanto, es una preocupación de que todos los ciudadanos venezolanos conozcan cuál es el petróleo desde su origen, pasando por todas las etapas que tiene el petróleo, que son muchas, hasta la comercialización, hasta el comercio del petróleo, porque de allí depende nuestro futuro, nuestro presente y la economía del país. Casi para totalmente. Que eso sucediera, ¿dónde lo pondrías? ¿En los pensos universitarios, desde las escuelas? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, una de las soluciones pudiera ser esa, de que en el pensum desde primaria hasta secundaria hay una materia sobre el petróleo, pues no sé cómo se llamará, pero es increíble. Yo he dictado, incluso he tenido sorpresas bastante agradables, porque me han invitado amistades, maestros y maestras de primaria, y he dictado conferencias a los niños, una charla, pues una pequeña charla de 1 hora a los niños, y es sorprendente las preguntas que hacen esos niños. Se interesan, y desde allí tiene que comenzar, desde la niñez, a interesarse sobre lo que nos compete a nosotros como país. Y una de las etapas y de lo que a nosotros nos interesa más es el petróleo. Claro. Entonces podemos hacer mucho. Yo particularmente estoy actuando al respecto. Estoy solicitando pues una columna para escribir sobre el petróleo, desde qué es el petróleo, el color del petróleo, porque no solamente el petróleo es negro, tiene de muchos colores, y así sucesivamente. ¿Qué significa el petróleo para el país? Claro. Tanto en lo que es el petróleo como naturaleza, hasta el beneficio que nos da económicamente. Hablemos de ti. Tú eres deportista, eres un atleta, te veo en el gimnasio y aparte de eso, caminas, corres, trotas, has competido internacionalmente, estás en la selección de voleibol. Cuéntanos de esa inclinación, porque sobre todo ahorita en un mundo tan obeso, tan consumista, tan sedentario. Bueno, la afición por el deporte viene desde que era un niño, y hay personas que tienen esa inclinación, son talentos, así como el talento musical que nunca lo tuve, Dios me dio el talento deportivo. Y bueno, desde primaria empecé a jugar voleibol, béisbol, como todo niño, y tuve la experiencia y la satisfacción de entrar a la selección del liceo desde primer año de bachillerato. Luego me gradué de bachiller, fui a la Universidad de Oriente, entré también a la selección de la Universidad de Oriente,
y a la selección del Estado Sucre, porque comencé mis estudios en el núcleo de Cumaná. Los tiempos que era el básico se hacía allá. El básico se hacía en Cumaná. Había solamente tiempo. Ciudad Bolívar y Cumaná estaban los ciclos básicos de la universidad. Y estuve 3 años en la selección del Estado Sucre. Y estuve 5 años, 6 años en la selección de la universidad. Y estuve en la preselección nacional para unos suramericanos, frustrados por exámenes y ya estaba avanzado en mis estudios. Y tuve que elegir entre el voleibol y los estudios. ¿Y qué recomendación tú le das a la gente ahorita? Porque el porcentaje de obesidad en Venezuela es grande, ¿no? Ya pasa del 28-27%. En México supera al de los Estados Unidos. ¿Y qué recomendación tú le das a la gente? Porque fíjate, ve la edad que tienes y cómo te mantienes. Sí, no es solo lo obeso, las personas a veces caminan por su apariencia física. Más que la apariencia física, la obesidad es una enfermedad. Y esa enfermedad se cura haciendo ejercicio y con una buena alimentación. Para mí, el ejercicio es una profilaxia de las enfermedades. Somos más resistentes a las enfermedades. Por supuesto, los especialistas médicos hablan de la secreción de endorfinas, de dopaminas, que nos favorece en nuestro carácter y nos favorece en nuestro trato y en nuestra resistencia a las enfermedades. Y eso pues yo lo practico para mantenerme sano. Y bueno, no está de más que la apariencia física sea también agradable. Pero yo le recomiendo a todas las personas que es una necesidad como comer, hacer el ejercicio. Así como nosotros nos alimentamos, debemos alimentar además de nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro físico. ¿Debería ser una política de Estado, crees tú? Oye, sería ideal. En muchos países eso no es que lo imponen, pero dan todas las facilidades para que todo el mundo haga ejercicio. Yo tengo un ejemplo, un gran voleibolista del Tigrito, Macumba, no sé si lo has oído nombrar. Sí, cómo no, claro. Bueno, él me cuenta, él está viviendo en Italia y el Estado le da todas las facilidades a él y a todas las personas de su edad y a todas las personas de todas las edades para que hagan sus ejercicios en cualquier momento cuando ellos puedan. Y eso es una profilaxia de las enfermedades. Sí. Fíjate, ¿cuánto tiempo le queda al negocio petrolero? Al negocio petrolero le quedan muchos años, bastante. Las reservas de petróleo son inmensas. Ahora, no nos llevemos por las reservas de petróleo, sino cuáles son las energías alternativas que puedan sustituir al petróleo. Se habla de la energía solar, pues eso se está haciendo, muchos países desarrollados están investigando. La energía nuclear ya está también avanzada, en avanzado estado de investigación y ya se está aplicando. La energía eléctrica ya están vendiendo, por allí me enteré, carros que tienen una maniobra de hasta de más de 100 kilómetros por hora y con una duración bastante grande de baterías eléctricas que se recargan pues en cualquier fuente eléctrica. Esas energías todavía están, no en pañales, pero para darse al mundo, para domesticarlas, para dárselo al ciudadano común, falta mucho tiempo todavía. ¿Por qué? Porque primero el costo. O sea, todavía no se ha avanzado a tal manera de que los costos sean accesibles al ciudadano común de cualquier país del mundo. Y seguimos pues con la tecnología de la energía fósil, de la energía de la gasolina, del gasóleo, de la nafta, de productos del petróleo. Dependemos totalmente energéticamente del petróleo para todas las industrias y para nuestro común, para el hogar común. Ingeniero José Tomás Pérez, hablábamos sobre el tiempo que le queda al negocio petrolero y te decía que hay mucha hipocresía ahí, porque si de verdad quieren tener otras corrientes que puedan de alguna manera reemplazar, otras energías que pudieran reemplazar al petróleo, los precios del petróleo no estuvieran como están ahorita, en el suelo.
Pareciera que ante un mundo donde el aire está contaminado, los polos se están derritiendo, los ríos contaminados, las islas se están inundando, donde hay una situación terrible ante el consumo, pareciera que a nadie le importa y lo que quieren es que se explote y se explote cada vez más el petróleo. ¿Qué opinión se merece eso? El hombre se convierte en un depredador que va a acabar con el planeta. Sí, ya te dije, hay energías alternativas que las universidades de muchos países están investigando constantemente y hay instituciones gubernamentales que están dedicadas exclusivamente a la investigación sobre nuevas energías alternas. Pero también no se aplican inmediatamente por los costos, los altos costos, y todavía no se domina en realidad. Por ejemplo, la energía nuclear como energía doméstica es muy difícil de emplear. Y bueno, por supuesto que da miedo hasta que los terroristas se apoderen de eso y lo utilicen con otros fines. Pero la energía, acuérdate que no es nada más que la energía que sale del petróleo. Del petróleo salen más de 5.000 productos, subproductos, productos y subproductos. Por ejemplo, esta mesa a lo mejor es de petróleo. Entonces ya no es como energía, sino como material para muchas cosas que nosotros utilizamos a diario. Esta silla es de petróleo. Entonces, todo eso, el plástico, todos los plásticos provienen del petróleo. El futuro del petróleo como materia prima y como energía tiene todavía muchos años por perdurar. Y por supuesto, el problema de la explotación, los yacimientos pierden su presión, pierden su energía, y cada día es más difícil de explotar, de sacar a la superficie, y los costos de producción se aumentan bastante. Y si a estos costos, a estos precios de compra se equiparan con los costos de producción, pues muchas empresas y muchos países están a punto de quiebra. Bueno, como está ocurriendo. Sí. Si tú fueras presidente de PDVSA nacional, ¿qué cambiaría? Si fuera presidente de PDVSA, bueno, primeramente tratara de buscar, en este momento quizás no se aplica el buscar alternativas de explorar y buscar petróleo liviano para nosotros vender petróleo liviano, que es el costo a los cuales es la referencia, 35 grados API a 40 grados API. Y nosotros, nuestra mayor parte de nuestro petróleo es un petróleo pesado, que se cotiza a menor costo, y para llevar un cóctel que se pueda vender, tenemos que ligarlo a un crudo liviano o a un subproducto como la nafta, para llevarlo a ese cóctel que se vende al final. Pero nosotros, como en estos tiempos, explorar actualmente es casi económicamente imposible por los costos del petróleo. O sea, los costos de producción están casi equiparados con el precio de venta del petróleo. Entonces, ahorita no podemos nosotros emprender grandes inversiones para explorar y buscar nuevas fuentes de petróleo, porque vamos a quebrar. No hay el suficiente dinero para invertir. En estos momentos, Venezuela no puede invertir en el petróleo, así como la mayoría de los países. Si te cuento, pues país por país, México ha cerrado casi todos los campos que tuvieron una apertura hace 2 años. Aprobaron en el Congreso mexicano una apertura petrolera de muchos campos. Iban a licitar más de 50 campos. Eso está detenido por los costos de producción y los bajos precios del petróleo. Por ejemplo, la British Petroleum votó a más de 4.000 personas, ¿no? Producto de la situación de la crisis petrolera. Si tú fueras presidente de PDVSA, ¿tú despidieras gente de la industria? Mira, como ciudadano y como ministro y como ciudadano venezolano, para mí sería una decisión desastrosa para mi manera de ser. Pero como negocio, PDVSA actualmente tiene una
superpoblación de empleados. Es decir, hay que votar. Bueno, esa decisión, si fuera, sería demasiado difícil, porque ya está involucrado lo humano, el ciudadano pues tiene que mantenerse de algo. Y hay personas muy capacitadas dentro de la industria petrolera y para votarlo. Fíjate lo que está haciendo Brasil. Brasil está dando, voluntariamente le dijo, necesitamos que renuncien 12.000 personas a la industria petrolera brasileña. En México tomaron la decisión de votar a 15.000, alrededor de 15.000. Y así en el que se ha mantenido es Ecuador, y sin embargo ya tomaron la decisión de que van a votar un montón de gente. Las decisiones son muy difíciles, pero como decimos, negocio es negocio y las decisiones hay que tomarlas. Yo no quisiera estar en los pantalones del ministro del ministro de Energía y Petróleo, el del presidente de Petróleos de Venezuela, para tomar decisiones como esa. Eso comprueba que el capital no es muy humano, que digamos, pero hablemos de ti en los años 60, ¿no? En los años 60, ¿fuiste hippie? ¿Estuviste cercano en la moda hippie, el pelo largo? No, lo más cercano que tuve es la barba larga. ¿Pero sí. estabas en esa moda? No tanto, yo vengo de un hogar más conservador. Más conservador. Si no fumaste marihuana. No. No. Ni cigarrillos siquiera. Ni cigarrillo, ninguna droga, por lo menos ninguna legal. No, claro, las cervezas y todo eso, okay, y café y todo vino, demás. O sea, pero no, esas cosas, yo vengo de un hogar conservador, bastante conservador, pues y no. Sí, tengo en tu informe muy católico. Además, tú no tienes tienes una posición opositora, sin embargo no tienes ningún partido político. En el pasado fuiste cercano a la militancia copellana, ¿no? Sí. ¿Viene desde ahí, desde la familia, ese principio conservador de ser copellano también? No. Tuve otras influencias, pero mis padres fueron adecos toda su vida. Fueron opositores a Pérez Jiménez y Pérez Jiménez les dio bastante fuerte en su economía y los persiguió, y bueno, a mi padre sobre todo. Desde Aragua, Barcelona. Desde Aragua, Barcelona. Sí, sí. Hubo muchos abusos de parte del gobierno, de Pérez Jiménez, pero bueno, yo de ciertas influencias fui copellano y al ir a la universidad me salí porque en verdad que ese gobierno, después que ganó Rafael Caldera, pues nos dio duro a los universitarios. Sí, ¿no? Mira, tú vienes de la vieja PDVSA. La vieja PDVSA parecía muy eficiente y meritocrática y de alguna manera no está mal, me parece algo que es justo, ¿no? Pero había como cierto divorcio en las realidades sociales, ¿no? Podías conseguir una escuela parecida al primer mundo en Campo Norte y te conseguías a la mayoría de las escuelas que estaban en el tercer mundo, ¿no? ¿Qué opinión tienes de eso, de ese contraste de aquella PDVSA, de esta PDVSA? Explícanos eso. Bueno, hay la opinión general es lo que tú estás diciendo, pero quizás no sea tanta verdad en ese aspecto, porque nosotros sí teníamos una labor social, solo que la dirigíamos de diferentes maneras, de como lo pregonan ahora muchas personas y muchas instituciones, pero nosotros hacíamos labor social sin divulgar. Eso quizás no era un error, sino que no nacía el que se divulgara. Pero sí teníamos... ¿Como por ejemplo cuáles? Mira, nosotros, por ejemplo, en el departamento donde yo trabajaba, decían, bueno, vamos a hacerle una reparación a una escuela. Y tomábamos en la escuela del Tigrito, supongamos, la que no me acuerdo ahorita, una de esas escuelas, y programamos, entre todos, nosotros costeábamos la pintura, y nosotros cada uno iba a esa escuela junto con los maestros, junto con los alumnos, y remozábamos a esa escuela, incluyendo los pupitres y todo, lo dejamos nuevecitas empresas. Conseguíamos con empresas contratistas que donaran algunas de esas empresas benefactoras pues de la sociedad, y donaban un filtro de agua, una nevera de agua y todo eso. También a través de recursos humanos el departamento
de relaciones institucionales, y las damas, había una institución, la Casa de las Damas, donde se canalizaban todas las necesidades sociales de muchas personas. Ahora bien, que no nos veían todos los días en eso, porque nosotros nos dedicábamos exclusivamente a producir petróleo. Y producíamos petróleo y por supuesto le dábamos eficientemente la venta del petróleo, daba los recursos para que el gobierno administrara para la sociedad. O sea, nosotros hacíamos... ¿Y eso ocurría? Eso, bueno, eso dependía de los gobiernos de turno. Ya nosotros, por supuesto, no teníamos decisión sobre eso. Claro. Pero nosotros nos dedicamos exclusivamente a producir petróleo, pero no nos olvidábamos de la gente. Y cuando necesitábamos que alguien había necesidad, nosotros estábamos ahí. Nosotros fundamos los juegos indígenas de Anzoátegui. Los juegos municipales los fundamos nosotros, no PDVSA, los fundamos nosotros, un grupo de PDVSA que trabajaba en PDVSA. A la cabeza, por supuesto, recuerdas a John Alexander. Sí, claro. Bueno, así que entonces un grupo de voluntarios hicimos ese trabajo. Y eso es proyectarnos a la sociedad, darle un aporte a la sociedad. Fuera de a pesar de que teníamos un trabajo de 12, 14 horas diarias, nos quedaba tiempo para hacer esas cosas. Con el ingeniero José Tomás Pérez. Estábamos hablando que tú presumes en las redes y cuando hablas, se te nota el amor que sientes por tu pueblo natal, Aragua de Barcelona, la Atenas de Oriente. ¿Eso por qué, si tienes tantos años aquí en el Tigre? Mi pueblo, el Tigre es un pueblo adoptivo y lo quiero bastante como mi propio pueblo, pero Aragua de Barcelona para mí representa pues todo lo que yo aprendí desde niño y lo que sigo muy apegado a él. Allí tengo muchas amistades, como dice la canción, tengo grandes amistades. Está mi familia, mi madre está allá todavía, que pues, próximamente va a cumplir 90 años. Esperamos celebrarle a todo dar. Y bueno, es una tierra que nos queremos. ¿Por qué la llaman la Atenas de Oriente? La Atenas de Oriente, tú sabes que el realce que tuvo Grecia, especialmente su capital Atenas, en cultura, era en el ámbito, en el orbe, claro, era uno de los más destacados en cultura, en ciencias, bueno, desde Sócrates, Hipócrates, todo lo demás. Y Aragua de Barcelona fue fundada oficialmente en 1734, pero eso antes ya habían pobladores y habían personas que se migraron, personas de una playa de personas cultas, sobre todo españoles y del país vasco, de Euskadi. Esos apellidos pues son característicos de esas poblaciones. Sobre todo, bueno, a nosotros nos invadió España y España queda. Pero en Aragua de Barcelona, esas personas que emigraron allá a poblar Aragua de Barcelona fueron personas cultas y que promocionaron la cultura. Hacia, por ejemplo, doy un testimonio. En 1800, a la década el segundo cincuentenario del siglo XIX, 1850 en adelante, ninguna población de Venezuela, ni yo creo que, bueno, Caracas pudiera ser, que Aragua de Barcelona tenía más de 50 pianos de cola. Imagínate. Y llegaron gente de dinero, pues buscaban profesores que venían de Francia a enseñar a sus hijas y a sus hijos. Y comenzando a partir de allí, pues, se crearon las instituciones educativas más viejas de Oriente. ¿Cuándo comenzó su decadencia? Bueno, vamos a decir que no tendría una fecha fija, pero... Con sensatez, ¿cuándo tú crees que comenzó toda su decadencia? Mira, como cayó en lo mismo que cayó todo el país. La moral del país empezó a decaer hace unos 17 años, quizás un poco antes. Yo creo que antes,
con el segundo periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien con su megalomanía quiso también proyectarse y ser el líder de toda Latinoamérica. Con esa proyección, buscando ese liderazgo, descuidó a Venezuela. Y ahí yo creo que empezó la decadencia de Venezuela, y la de Aragua Barcelona pues no puede escapar a esto. Pero Aragua Barcelona tuvo un auge bastante grande. Las instituciones educativas primeras de Oriente fueron en Cumaná, el liceo, no recuerdo bien el nombre, en el Cajigal de Barcelona, Luis Manuel Cajigal, y el Liceo Narciso Fragachán de Aragua Barcelona. Fíjate, tú tuviste allá tu juventud, y Aragua Barcelona, un pueblo, ¿no? En otros tiempos fue más ciudad, pero fue un pueblo. Y tú tuviste tu juventud, y tú consideras, yo creo que igual que yo, que el sexo es una compulsión, ¿cierto? De alguna manera. ¿Cuál fue tu primer amor? ¿Una mujer o una burra? ¿En serio? ¿Estabas en un campo? ¿Estabas en un pueblo? Eso, ¿O eso no pasa? ¿No lo hacían tus amigos? ¿No? La cultura del pueblo, Aragua Barcelona era un pueblo machista, y todavía sigue siéndolo, como en toda Venezuela, pero por supuesto que nosotros hemos avanzado un poco en eso. Pero los padres, cuando los adolescentes llegan, el paso de la pubertad a la adolescencia, los padres siempre temen por el machismo de sus hijos. La inclinación sexual del hijo. Y es tanto que, por supuesto, los más avesados jóvenes iban a buscar pues las équidas para desahogarse sexualmente. ¿Tú lo hiciste? Y los padres, no mi padre, la mayoría de los padres mandaban a sus hijos desde los 12 años con otros mayores, con el encargo de que el hijo probara que era un macho. Ahora, que si yo lo hice, sí, claro, lo hice bien. Porque yo siempre anduve con mis amigos y familias, mis primos, mis hermanos son mayores que yo, a excepción de Wislay, que es mi hermano menor, y Tomás Antonio, que es otro hermano menor, pero yo andaba con gente mayores que me indujeron a eso también, claro. Pues, y era la costumbre del pueblo, era tan natural que muchacho que no estuviera con una equidad, pues ¿sabes que era normal? Yo tengo un amigo que él quería hacer una tesis, yo de verdad no creo que la llegó a hacer. Yo me gradué como sociólogo en la Universidad de Oriente, y él decía que en su pueblo, en Cumanacoa, que también es muy parecido hasta el punto de vista arquitectónico de Aragua Barcelona, le decía que allá había un bar de burra, ¿no? Porque él tenía que darle al dueño de la burra, tenía que darle algo, café, licor, cualquier cosa, para poder y que complacerlo. Entonces él le hablaba que él quería hacer una tesis sobre eso. Pero entremos en materia de lo que tú más conoces, que tiene que ver con el petróleo. Hablemos sobre el OPEC. ¿Venezuela tiene que estar dentro de ese cartel o tiene que salir de él? Bueno, mira, actualmente la OPEC, según mi criterio, la OPEC no está cumpliendo con los objetivos que se trazó desde los años 60, su fundador, el señor López. Desde su fundación, pues, hizo una gran labor la OPEC. Los precios del crudo pues, se vendieron y subieron de acuerdo a las necesidades y a lo que era justo. Pero actualmente la OPEC, los países de la OPEC, como Venezuela, Ecuador, se salió, otros países de menor cuantía, no tienen esa influencia que tenían antes. Ahorita quien domina dentro del OPEC, quien domina todas las decisiones es Arabia Saudita. Sí. Arabia Saudita, que es uno de los mayores productores de petróleo, es quien dice si toma las decisiones. Si la decisión de los OPEC es rebajen la producción, ellos no la rebajan. Y no hay quien las presione, ni hay quien... Ellos son unos comodines. O comodines no, son cómodos en sus decisiones de petróleo. No les importa nada. Si el crudo baja de precio, a ellos no les importa mucho.
su costo de producción es uno de los más bajos. Está por debajo de $10 por barril. Y ellos lo venden, bueno, si ahorita está en 30, ellos continúan ganando. Sin embargo, hay informaciones que tienen una crisis en Arabia Saudita. Mira, Arabia Saudita son una especie de tribus. O sea, los jeques, cada quien tiene su emirato, tiene su especie de clan, y ellos dominan su situación. Ese dinero va allá, no va a un gobierno central donde que se distribuya o que tenga que ver con eso. Ellos mismos plantean sus políticas y deciden qué deben hacer con su petróleo. O sea, no dependen de nadie. Entonces, las crisis que tienen, no sé hasta qué punto tienen. Entonces, ¿para qué pertenecen al cartel? ¿Qué hace el cartel? Bueno, eso es lo que no se explica. Ya pienso que la OPEP no tiene razón de ser. Tú que sabes sobre la materia petrolera, ¿no la atribuye al esfuerzo del presidente Chávez de hacer la reunión de todos los jefes de Estado para tratar de manejar mejor los precios del petróleo? Porque era totalmente injusto que una economía en el mundo se moviera y los precios del whisky o los precios del helado o los precios de cualquier producto eran superiores al del petróleo. Que las bolsas de valores donde se juega el único producto que maneja y mueve el mundo sea en los países del primer mundo y no sea donde se produzca. ¿No le atribuyes eso ni siquiera un pedacito al presidente Chávez? Yo le atribuyo que logró reunirlo, pero no obtuvo ningún resultado positivo, porque los precios no dependieron de esa reunión, ni en López se tomó ninguna decisión para eso. Eso, como tú lo estás diciendo, son los mercados, el mercado de país a país, el mercado de las bolsas de valores y el mercado que es el más pernicioso, que es el mercado negro, el mercado spot, el mercado puntual, que esos son los que dominan la escena política de todo del petróleo, son los que más influyen. Y por supuesto, países como Arabia Saudita, Rusia, que está fuera de la OPEC, que son los más grandes productores, Estados Unidos, son los que más influyen. Y dependiendo de las decisiones de ellos, el precio del petróleo está como está. Por supuesto que la oferta y la demanda influye, pero Entonces, para José Tomás es necesario que nos salgamos de ahí. No se logra nada. O sea, la necesidad no se ve porque las decisiones no se toman en cuenta. La OPEP dice vamos a reducir el costo la producción, y Arabia Saudita sigue produciendo lo mismo. Yo quiero ir a unos comerciales, pero antes quiero dejar una pregunta, ¿no? Sobre todo con la hipocresía que pasa ahí dentro de la OPEP, pero también pasa con mucha gente que tiene opiniones sobre algunos gobiernos, pero no miran a otros. Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, donde una mujer no tiene derecho a manejar, en el caso de Jordania o en el caso de Qatar, donde si una persona la denuncian por homosexual, le meten 2000 latigazos, y donde la mujer no es considerada un ser humano. Y yo quiero que hablemos de eso, porque hay mucha hipocresía en el discurso y muchos redes. José Tomás, habíamos hablado ahorita de que había una cierta hipocresía dentro del cartel, aunque cuando hablamos de un cartel es porque se trata de ese negocio, nadie le importa ni lo que pasa, ni lo que sucede alrededor de sus países, sus ideologías y sus posiciones políticas, sino exclusivamente del negocio. Sin embargo, hay una cantidad de gente, sobre todo en el campo opositor, que ve, por ejemplo, a Fidel Castro como un demonio, pero no logran decir que en Arabia Saudita o en Qatar, porque lo usa la franela del Real Madrid o porque lo usa la franela del Barcelona, ¿no? Pero tanto en Qatar, Arabia Saudita como Jordania, que pertenecen a la OPEP, bueno, esos son países brutales con el ser humano. La mujer no es considerada un ser humano. Una mujer no tiene derecho a manejar, no tiene derecho ni siquiera que se le vea un pedazo de la piel. Si una persona es considerada homosexual o denunciada, le caen a latigazos si no lo decapitan. Si una mujer habla con el vecino y alguien la califica de adúltera, la pueden apedrear, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué opinión tienes tú de esto? Pareciera que si estás con los gringos eres bueno y si no estás con los gringos entonces eres malo. Ok. Es innegable, no se puede ocultar la verdad. Estos países son salvajes, a pesar de que dentro de su
de su historia, pareciera que debieran estar civilizados. Tienen las mejores tecnologías, por supuesto en materia petrolera tienen una de las mejores tecnologías, como todos los países que producen petróleo, tienen el último estado del arte en producción petrolera. Pero socialmente son países retrógrados totalmente. Yo estoy de acuerdo, eso no se puede negar. ¿Y quién puede estar de acuerdo con cuando la mujer no tiene ningún derecho, ni siquiera a comer al lado de un hombre, con la familia? No puede comer con los hijos, las mujeres no pueden comer con los hijos sino aparte, porque no pueden estar con nosotros. Y eso se proyecta aquí, hasta aquí en Venezuela, porque me han hablado de muchos casos de personas migradas de allá, pues que siguen con sus costumbres. Sus costumbres no las van a cambiar porque estén en Venezuela. Pero eso es un salvajismo. El país donde las niñas se casan con niñas de 6, 7 años, 8 años. Bueno, pero ayer murió una que, bueno... Simplemente están siguiendo a Mahoma. Mahoma se casó con una de 9 años. Sí, Lo están entonces siguiendo a él. ese es un salvajismo. ¿Quién puede apoyar eso? ¿Quién puede apoyar eso? Así esté o no esté con Estados Unidos, o no esté con Fidel Castro, o no esté con cualquier país. Y sea opositor o sea el que esté a favor de eso, es otro salvaje. Eso no se puede, es inconcebible que en la naturaleza humana se haga eso a estas alturas. ¿Qué opinas del decreto Obama contra Venezuela? Bueno, ¿es Venezuela, este país del tercer mundo, es una amenaza? Bueno, no, lo que entiendo del decreto no es contra Venezuela, sino con personas del gobierno venezolano, con personas. Eso es lo que yo hasta ahora he entendido, que no es con el país, vamos a invadir al país, nos vamos a sancionar a tales y tales personas con nombre y apellido, vamos a confiscarles las cuentas, vamos, si lo podemos extraditar a Estados Unidos, lo juzgamos. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora de ese decreto. Son personas con nombre y apellido. Bueno, el decreto realmente no dice eso, pero el decreto lo tiene las sanciones contra el país, ¿no? Se ha tratado de poner, pero esa es tu opinión y yo soy muy respetuoso de tu opinión. La guerra por el petróleo en el Medio Oriente. No es tanto... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ante eso? Mira, la guerra del Medio Oriente no es solo por el petróleo, es más religioso que que económico. Esa gente fanática, tienen miles de años luchando por un fanatismo religioso y se matan y se siguen matando, no avanzan, no les cambia la mentalidad. Y por supuesto, si el que invadan y se apoderen del país, por supuesto tiene su riqueza. Pero fíjate que en la guerra de Irak-Irán, destrozaron las instalaciones petroleras. Pero espera un momento, porque no entiendo lo siguiente. A mí me plantearon hace 3 años que había una primavera árabe, es decir, que lo que estaba ocurriendo en el Medio Oriente era que las fuerzas de cambio democrático y de gobiernos dictatoriales, como el caso de Gaddafi, como el caso de Hussein, tenían que caer porque venía surgiendo la democracia. Y yo eso no lo veo ahorita. Yo lo que veo, por ejemplo, en el caso de Libia es que no existe como país. No existe. Ahí no hay país. Y en el caso de Irak, lo mismo. En el caso de Siria es vergonzoso. Hay más de 5 millones de niños huérfanos. Hay 11 millones de personas que se fueron de ahí, que emigraron. Es algo, hay más de 300, 500 mil muertos. Y tiene mucha influencia que ver con el petróleo. No solo lo veo por el caso de la creación del Estado Islámico, porque el Estado Islámico está siendo financiado por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Lo dijo la misma señora Clinton. Dijo que ella lo hacía y era una política de Estado. ¿Qué opinión tienes tú sobre esa mortandad? Porque tengo entendido de que tú eres católico y si se está matando ese poco gente, ¿no te parece que hay un falso cristianismo en no sentir nada por esa mortandad que hay ahí? Mira, la política petrolera de Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos en muchos países, eso tampoco lo podemos negar. Y en ese sentido sí es una lucha por el petróleo, es una lucha económica y una lucha, Estados Unidos se favorece con la venta de armas. Y si pesca en río revuelto, pues tiene compromisos
con los opositores de tal o cual gobierno. Pero dentro de sí, más en todos esos países, la lucha es más religiosa que otra cosa. Y por supuesto, el poder enferma en todos sus sentidos. Y por supuesto que cada líder de una u otra parte quiere apoderarse, tener el poder para hacer lo que quiera a su favor y con todo lo económico, lo religioso. El poder, tú sabes que eres sociólogo, eso enferma y eso, los medios para obtenerlo y conservarlo no les importa a nadie, no importa quién muera, no importa... ¿Quién es más fanático? ¿Un católico o un musulmán? Porque partimos de lo siguiente, ¿no? El génesis de la Torá judía es el mismo génesis de la Biblia católica, pero es el mismo génesis del Islam. Es lo mismo. El mismo Adán y Eva, es la misma culebra que habla, es la misma manzana, es la misma costilla, es la misma, ¿no? ¿Cuál es el fanatismo? ¿No hay el mismo fanatismo en las religiones aquí que el fanatismo que tienen ellos allá? Pareciera que los de aquí son más fans y los de allá son más de verdad. Porque si el de allá se pone una bomba y se vuela y mata un poco de gente, es porque cree en eso. El de aquí tiene 10 mandamientos y ninguno los cumple. No sé, explícame tú que eres católico. Esa es la realidad también, sobre todo en nuestro país, que te puedo hablar de nuestro país. Porque nosotros somos religiosos, yo soy católico, tratamos de respetar todas lo que dice la Biblia, los 10 mandamientos, pero en la realidad no se cumplen. No los cumplen. Ahora, que yo parto de un principio, que respetar los 10 mandamientos, tú tienes que tener una conducta intachable, no mirar hacia un lado, no mirar a una mujer, o sea, tienes que restringirte demasiado y nosotros no somos de esa naturaleza. No somos de esa naturaleza. Yo parto de un principio, que si tú haces el bien y no le haces daño mal a nadie, estás cumpliendo con la religión católica, estás cumpliendo con Dios. Muy bien, te voy a nombrar unos personajes y necesito que con una frase me los identifique. Pérez Alfonso. Pérez Alfonso, un gran pionero, emprendedor como nadie, su labor social, hasta aún después de su retiro, la continuó. No sé si lo llegaste a ver en el Tacal, hacia el estado Sucre. Calderón Berti. Calderón Berti, una persona muy sabia en el petróleo, bastante técnico, asesor de los árabes, pero es una persona también que se aprovecha de bueno, él tiene que aprovecharlo, pero va más allá de ese aprovechamiento. Ramírez. Ramírez, una persona que, vamos a decirlo con todo corazón, inició la debacle de la industria petrolera en el país. Hugo Chávez. Hugo Chávez fue quien inició la destrucción de Venezuela desde que se montó en el poder. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro continuó el Almagedón en el cual está sumido Venezuela y continúa y no quiere dar su brazo a torcer. Ya la situación es insostenible en Venezuela y él quiere mantener el poder a toda costa. George Bush. George Bush, un comerciante, de hecho presidente, con su tradición, por supuesto, viviendo en una familia bastante política, pero es una de las personas más ricas del mundo. Bueno, tiene una de las empresas, la tercera empresa petrolera del mundo. Rockefeller, por supuesto, también una de las personas más ricas del mundo, emprendedor, pero también hizo mucho daño al ambiente. Te faltó decir que financió a Hitler. Muchas gracias, José Tomás, por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes por ver otra vez a Contrapoder.